Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy buenos días, tardes o noches, queridos hermanos, según el horario en el que puedan ver este video. Pues bien, el día de hoy vamos a meditar un poco sobre el capítulo 7, 8 y 9 del Evangelio según San Juan. Seguramente ustedes ya habrán leído estos textos y bueno, pues vamos a hacer algunas pequeñas reflexiones. En el capítulo 7, en el versículo 40, dice: discusión sobre el origen de Cristo. Muchos de los que escucharon esto decían: ¿realmente este hombre es el profeta? Unos afirmaban: este es el Mesías, pero otros decían: ¿cómo va a venir el Mesías de Galilea? ¿No dice la Escritura que el Mesías es descendiente de David y que saldrá de Belén, la ciudad de David? La gente pues estaba dividida a causa de Jesús. Algunos querían llevarlo preso, pero nadie le puso las manos encima. Es muy interesante ver este pasaje y muy en especial este versículo, el versículo 43, cuando dice: la gente pues estaba dividida a causa de Jesús. Vemos, hermanos, que desde el principio de nuestra era actual, el simple hecho de creer en nuestro Señor ya creaba una división. Por eso nuestro Señor afirmaba que así como a Él lo persiguieron, los iban a perseguir a ustedes, es decir, nos iban a perseguir a nosotros. Y me quiero enfocar un poco en esto porque si realmente somos cristianos comprometidos y somos cristianos practicantes, por lo menos de asistir a misa dominical, cumplir los mandamientos, tener nuestros sacramentos administrados o en orden, pues si es así, estamos viendo, queridos hermanos, que en los últimos tiempos pues ha habido mucha más persecución hacia los cristianos que antes. Hoy en día, con tantos asuntos, con tantas ideologías, con tantas corrientes, vemos que el simple hecho de declararte cristiano genera inconformidad o genera malestar en otras personas. Es decir, tú puedes afirmar que te atraen personas de tu mismo sexo, tú puedes afirmar que te atraen los adolescentes o niños de tu sexo opuesto o del mismo sexo y no pasa nada. Tú puedes afirmar que vas a abortar o que deseas hacerte un aborto y nadie dice nada. Pareciera pues que todos estos aspectos y todos estos asuntos se han vuelto normales, entre comillas. Pero hay de aquel que afirme ser cristiano en su oficina, en su consultorio, en su universidad, por las calles. Hay de aquellos que afirmen seguir a Jesucristo, hay de aquellos que se declaren discípulos de nuestro Señor Jesucristo, es decir, que se declaren cristianos. Esto muy seguramente causará división
en las diferentes etapas de nuestra vida. Fíjense qué interesante, hermanos. La gente pues estaba dividida a causa de Jesús. Desde los primeros siglos vemos que seguir a nuestro Señor no es fácil, que a causa de Él vamos a tener persecución, vamos a tener división. Pero la pregunta es, ¿valdrá la pena? ¿Valdrá la pena esta persecución? ¿Valdrá la pena esta división? ¿Valdrá la pena el rechazo, el desprecio que muchas veces sufren aquellos que se proclaman cristianos? La pregunta en el fondo será, ¿valdrá la pena, queridos hermanos? ¿Valdrá la pena tanto sacrificio? La respuesta es positiva. La respuesta es sí, valdrá la pena y seguirá valiendo la pena. Hace apenas el día de ayer estábamos reflexionando sobre el Evangelio según San Juan, capítulo 6, en los últimos versículos, cuando mucha gente dejó a nuestro Señor, lo abandonó, porque no entendía la profundidad del discurso eucarístico que nuestro Señor estaba dando en ese momento. No entendía la profundidad teológica del que coma mi cuerpo y beba mi sangre tendrá vida eterna. Muchos no lo entendieron y muchos, al no entender esto, le abandonaron. Nuestro Señor pregunta a los discípulos, ¿ustedes también quieren irse? San Pedro toma la palabra y dice, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Tienes palabras de vida eterna, Señor, pero además nos ofreces la vida eterna. Yo lo resucitaré en el último día, dice el Señor. Claro que vale la pena. Claro que vale la pena ofrecer un sacrificio por nuestro Señor. Vale la pena y seguirá valiendo la pena. Hoy, mañana y siempre. Capítulo 8. La mujer adúltera. Por aquellos días se nos dice en la Escritura que presentaron ante nuestro Señor Jesucristo a una mujer que le habían encontrado en adulterio, y vemos que los maestros de la ley y los fariseos lo que buscaban era que la asesinaran. Los fariseos y los maestros de la ley presentaron a esta mujer con el fin de que nuestro Señor ordenara su asesinato, su matanza. Llevaron a esta mujer frente a nuestro Señor con la finalidad de humillarla públicamente, con la finalidad de burlarse de ella. Y aquí vemos las palabras de nuestro Señor, aquellas palabras que trascenderían por cientos de años. Dice aquí que Jesús se inclinó y se puso a escribir en el suelo con el dedo. Como ellos insistían en preguntarle, se enderezó y les dijo, a aquel de ustedes que no tenga pecado, que arroje la primera piedra. Se inclinó de nuevo y siguió escribiendo en el suelo. Al oír estas palabras se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los más viejos, hasta que se quedó Jesús solo con la mujer.
que seguía de pie ante él. Es muy interesante cómo nuestro Señor, que no ve las apariencias sino los corazones, sabía perfectamente que todos los que estaban ahí eran una bola de sinvergüenzas, al igual que yo, pecadores. El apóstol San Juan, del mismo que estamos leyendo este evangelio, pero en su primera carta, capítulo 1, versículo 8, dice: aquel que diga que no tiene pecado es un mentiroso. Todos tenemos pecado. Salmo 51, versículo 7, dice el rey David: mira qué malo soy de nacimiento, pecador desde el seno de mi madre. Todos tenemos pecados, unos más que otros, otros más graves que otros, pero ciertamente todos somos pecadores. Obviamente esto no debe causarnos alegría y no debemos sentirnos cómodos con el pecado. Digo, todos somos pecadores, reconociendo que todos somos débiles, todos somos seres humanos hechos de barro. Con esto sí quisiera aclarar este aspecto, en no sentir comodidad por el pecado, decir soy pecador y así voy a hacer toda mi vida. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que todos somos pecadores, pero ojalá poco a poco vayamos puliendo nuestra santidad y poco a poco pues nos vayamos desprendiendo de todo eso que nos aleja de Dios. Pues el Señor dice aquí, me fascina cómo el apóstol San Juan lo presenta escribiendo con su dedo en la arena. No me puedo imaginar esa escena. Se me hace maravilloso viéndolo ahí al Señor dibujando como cual niño dibuja en la arena. Se me hace increíble esta parte que nos presenta el apóstol San Juan. Después le dice a todos ellos: aquel que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Todos sabían que tenían pecado, así que poco a poco se fueron alejando, y primero los más viejos. Entonces se enderezó y dijo a la mujer: ¿dónde están? Ninguno te ha condenado. Ella le contestó: ninguno, Señor. Y Jesús le dijo: tampoco yo te condeno. Vete y en adelante no vuelvas a pecar. Y esto es muy interesante, hermanos. A veces pensamos que el Señor ayudó a esta mujer simplemente por sentir compasión de ella, y muchos piensan: no, pero es que le hubiera puesto algún castigo, le hubiera llamado la atención, simplemente la defiende y ya. No es así. Realmente el Señor le dejó una penitencia muy difícil de cumplir. En lo personal, cuando me confieso o me he confesado de algunos pecados delicados, pecados mortales, sabemos perfectamente que debemos luchar por no volver a cometer estos pecados. Y a esta mujer, nuestro Señor, después de haberla salvado, le deja esta condición. Le dice: vete y en adelante no vuelvas a pecar. Vete y en adelante no vuelvas a pecar. Realmente fue una petición difícil, fue una petición complicada, pero nuestro Señor se lo pidió a esta mujer: vete y no vuelvas a pecar.
Y lo mismo nos pide el Señor cada vez que recibimos el sacramento. Cada vez que recibimos el sacramento de la reconciliación, el Señor nos dice a cada uno de nosotros: vete y no vuelvas a pecar. Esa es la invitación que el Señor nos hace a cada uno. En el capítulo 9 dice: Jesús sana a un ciego de nacimiento. Pues aquí había un hombre ciego que pedía limosna en las plazas. Dice aquí la Escritura que nuestro Señor hizo un poco de barro con su saliva y se lo untó a este hombre en los ojos. Dice: dicho esto, hizo un poco de lodo con tierra y saliva, untó con él los ojos del ciego y le dijo: vete y lávate en la piscina de Siloé, que quiere decir el enviado. El ciego se fue, se lavó y cuando volvió veía claramente. Aquí nuevamente nuestro Señor hace este gran milagro, pero los fariseos pues obviamente siempre buscaban cómo reprender al Señor y cómo atacarlo, y pues no, algunos no creían, algunos dudaban, otros pensaban que este hombre era alguien que se le parecía, pero realmente fue un milagro que nuestro Señor realizó. Y vemos pues cómo dudaban de Él, no creían que hubiera sido posible que nuestro Señor hubiera cometido este gran milagro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.